Les comento que vamos a entrar al panel 2, donde vamos a hablar de la cadena de valor y sus desafíos en el contexto actual. Como ponentes, contamos con la participación del ingeniero Héctor Guerrero Herrera, coordinador del Consejo Nacional para la Inversión, el Empleo y el Crecimiento Económico de la Secretaría de Economía, así como con el licenciado Alejandro Rodrigo Torres, director de Relaciones Institucionales de Nova Ceramic. En esta ocasión, como moderadores nos van a acompañar la ingeniera Aurora García de León Peñuñuri, directora general de Derex Residencial, el licenciado Luis Alberto Moreno Gómez, presidente de Canadevi Puebla, y el ingeniero Jaime Félix Gándara, presidente de Canadevi Sonora. El ingeniero Héctor Guerrero Herrera es coordinador del Consejo Nacional para la Inversión, el Empleo y el Crecimiento Económico de la Secretaría de Economía. Cuenta con 40 años de experiencia y a lo largo de este tiempo ha laborado tanto en el sector público como privado en puestos directivos. Formó parte de la Oficina de la Presidencia, dirigiendo la subjefatura de enlace de vinculación con la iniciativa privada. Por su parte, el licenciado Alejandro Rodrigo Torres es director de Relaciones Institucionales de Nova Ceramic desde hace 8 años, reside en México y durante el periodo 2021-2022 representa al Consejo Nacional de Vivienda Económica y Sustentable en la Vicepresidencia de Proveedores. Demos inicio al panel y al final presentamos la información de nuestros patrocinadores. Adelante, Luis Alberto Moreno. Está teniendo un pequeño problema con su audio. Si el ingeniero Jaime Félix Gándara o la ingeniero Aurora García de León Peñuñuri nos pueden apoyar para dar inicio a este panel. Adelante, Aurora, adelante. Bueno, buenos días a todos y bienvenido, licenciado Héctor Guerrero, gracias por acompañarnos. Para nosotros, la figura del COFINESE, pues, la ubicamos como un elemento muy importante para la reactivación de la economía del país. Después de esta pandemia, pues es importante pues que nos recuperemos lo antes posible. Nuestro sector lo ubicamos nosotros con un nivel de importancia muy grande, no solamente en el ángulo económico, sino también en el ángulo social. Contar con una vivienda digna es un derecho constitucional, está en el artículo 4 de la Constitución. Sin mencionar pues el enorme rezago que tenemos que alcanza cerca de 9 millones de hogares. Creemos que la vivienda es un elemento de paz, orden, competitividad, así como representa una opción de defensa de primera línea contra el COVID. Por otro lado, es un motor económico, pues representa 5.9 puntos del PIB, da empleo a casi 3 millones de personas y evita o contribuye a reducir los costos asociados al rezago, a todo lo que tiene que ver con invasiones y vivienda en asentamientos irregulares, que se estima que para solucionarla toma cerca de 968,000 millones de pesos. Simplemente arreglar algo que no se hace de origen bien, pues tiene un costo muy alto. Desde el punto de vista del COFINESE, si es consejo, ¿no? ¿Y qué importancia relativa le dan a nuestro sector comparado con otros sectores en este proceso de reactivación? ¿Dónde nos colocan a la vivienda? Obviamente para nosotros es de un interés muy grande, pero ¿cómo nos ubican comparado con otros sectores y en qué plan nos traen, si es que nos traen contemplados? Licenciado, esta pregunta va dirigida al licenciado doctor Guerrero de la COFINESE. ¿Qué tal? Muy buenos días. Un gusto estar aquí con ustedes, ahora desde la Secretaría de Economía, anteriormente desde la jefatura de la Oficina de la Presidencia, donde precisamente, pues hace 2 años en estas fechas, se daba arranque al Consejo para el Fomento a la Inversión, el Empleo y el Crecimiento Económico, por decreto. Lo que busca el COFINESE es precisamente integrar las actividades económicas que se desarrollan
dentro de territorio nacional. COFINES es una mesa de 4 patitas. Una patita muy importante es la parte que corresponde a la iniciativa privada. Ahí están todos los sectores donde obviamente están ustedes. Todos los temas que tengan que ver con cúpulas, todo el tema que tenga que ver con cámaras, asociaciones. Otra patita tiene que ver con el sector social. Y ahí incorporamos a la academia, que es muy importante para nosotros, a sindicatos, donde incluso hay sindicato de la iniciativa privada, como lo es una organización para tal efecto. Están embajadas y están otras, en general las ONGs, que forman una interacción muy importante con la actividad económica de nuestro país. En otra patita, desde luego, está todo el sector público. Y ahí viene toda la parte transversal en donde se busca que participen todas las secretarías que tengan que ver con el fomento a la inversión, el empleo y el crecimiento económico. Y finalmente una pata adicional es algo muy interesante, que son los cofineses regionales, en el que por decreto se diseñaron estos. Y estos corresponden a cofineses que están en estados o en regiones del país. La búsqueda es que en cada estado pueda estar un cofinese con un presidente, o bien en algunas regiones que no necesariamente corresponden a un estado, también puedan participar. Esto es por circunstancias geopolíticas, económicas y o sociales en estas partes de la República. ¿Qué buscamos dentro del COFINESE? Que sea un PAI donde estén representadas las actividades económicas del estado o la región. Sean esas actividades que son las que le dan vida al Producto Interno Bruto de ese estado o de esa región. Finalmente, la suma de todos los productos internos brutos que tenemos en la República, sumadas por estados, por regiones o por sectores, los dos deben de llegar al mismo resultado, pues el Producto Interno Bruto total del país. Y en esas regiones, pues sin lugar a dudas, voy a dar un ejemplo. Si nos vamos a el norte, a lo mejor una actividad fuerte puede ser la minería, puede ser la ganadería, puede ser el agro, bueno, casi todos lados es el agro, pero a lo mejor nos vamos al sureste y tiene que ver con la pesca, tiene que ver con el turismo, donde obviamente el turismo es una actividad muy fuerte. Pero yo creo que si revisamos todos los estados y todas las regiones, el área de vivienda, de construcción, pues siempre va a estar en todos. O sea, esa sí no es de que corresponda a una región y en otra no aparezca, pues en todos lados tiene que aparecer. Entonces la idea es que aparezcan estas actividades económicas. El COFINESE, y esto es importante mencionarlo, no tiene nada que ver con la invasión o participación dentro de cámaras. Para eso están las cámaras. Para eso están las asociaciones y tienen su modelo vertebrado muy claro. El COFINESE lo que busca es que puedan participar los empresarios de esos estados, de esas regiones, en fomentar la inversión, el empleo y el crecimiento económico a través de lo que hacen o bien de lo que no hacen, pero les gustaría que ocurriese. Pongo de ejemplo algunos estados y siempre con un mismo ejemplo. Imagínense hace 40 años estar hablando de COFINESE y que alguien de los consejeros de ese COFINESE diga, oye, ¿y qué te parece si en este estado nos traemos actividad económica de la industria aeroespacial? A lo mejor hace 40 años algunos de esos estados que ahorita los voy a mencionar dirían, ¿estás loco? Pues aquí nos dedicamos al agro o a la ganadería o la minería. Hoy día
Querétaro, Chihuahua, Sonora, tienen esa representatividad en América Latina como de los más fuertes en aeroespacial. Y hace 40 años a lo mejor se hubiera pensado, es una loquera. Entonces el COFINESE lo que busca es consolidar las actividades que hacen hacia esos 3 vectores: inversión, empleo, crecimiento económico, y pensar en las nuevas actividades que pudiesen estar en el Estado. Y a eso le llamamos plataforma del futuro. Y entre los mismos empresarios hacen su plan estratégico y definen qué es lo que quieren hacer en el Estado. Obviamente van acompañadas de las necesidades de infraestructura que necesiten estos proyectos productivos. Y ahí hablamos de proyectos productivos, que son la actividad económica, pero también proyectos de inclusión social, que son muy importantes hoy día, que acompañen el trabajo productivo del empresario para poder tener paz, estabilidad social. La vivienda, sin duda, juega un papel muy importante. Yo escuchaba ahorita que decían orden, paz con la vivienda. Y yo incorporaría uno más importante, tal vez, seguridad nacional. O sea, la vivienda ayuda muchísimo a la seguridad nacional porque da estabilidad, porque lo que hace es, yo pensaría que pues al tener ya una deuda, un compromiso de pago y de familia, pues dejo a un lado esos esquemas nómadas de andar de saltimbanqui, de trabajo y social de un lado a otro, donde se pierde qué es lo que está haciendo el individuo dentro de su actividad. La casa es un ancla. Sin duda la casa es un ancla. En la medida que el Estado y el empresario encuentren mejores fórmulas para entregar ese producto, más nos vamos a acercar a esa orden, a esa paz y sobre todo a esa seguridad nacional. Por eso es bien importante que en todos los cofineses exista presencia de empresarios que se dedican al desarrollo de vivienda. Tenemos incluso presidentes de cofinese que se dedican al desarrollo de vivienda. Y desde luego tenemos consejeros y consejeras en los cofineses que se dedican al desarrollo de vivienda. Muchísimas gracias, ingeniero Héctor Guerrero, por tener tan presente a la vivienda en el tema de crecimiento económico y las fortalezas del país. Y ahora pues le damos la bienvenida también a Luis Alberto Rodríguez Torres, que es el director de Relaciones Institucionales de Nova Ceramic. Y la siguiente pregunta va enfocada a él. Hemos estado viendo durante el panel el tema de cómo el desarrollo de la vivienda en los últimos años pues ha decrecido mucho desde el 2005 al 2006, que fue un boom, hasta ahorita el 2020, que con temas de la pandemia, pues bajamos a 1/3 más o menos la producción en números reales, ¿no? Mucho de ese tema se ha debido principalmente al desenfoque de lo que es la vivienda social. El tema de la vivienda social, hay una demanda potencial muy fuerte. El tema lógico que ha sido el tema de financiamiento, cómo llevar esta demanda al sector y empatarla con los costos actuales y las grandes inflaciones que hemos tenido pues en los materiales en los últimos años, ¿no? Ahorita yo creo que la pregunta es, pues reactivar la vivienda y mantener la producción en un segmento social implica evitar que los precios de los insumos se salgan de control. ¿Qué se puede hacer para evitar ese proceso inflacionario desde el punto de vista de ustedes que Nova Ceramic pues son parte esencial de la cadena de valor? Sabemos que los principales insumos para hacer una vivienda derivan del acero y del cemento y han tenido una gran inflación. Ahorita tenemos un crecimiento de los insumos muy altos que se están saliendo. Entonces, primero es un tema de financiamiento al sector social y ahorita a la par con una inflación muy fuerte que se está dejando sin acceso a la vivienda al sector social.
¿Qué podemos hacer para evitar ese proceso inflacionario, licenciado Alberto? ¿Qué tal, Jaime? Todo el auditorio, buenas tardes y muchísimas gracias por dejarme participar en este panel. Y pues de lo que acabas de decir, Jaime, sí, realmente el acero, el cemento, el concreto han sufrido una inflación altísima, una subida de precios muy alta. Afortunadamente nosotros en Nova Ceramic nuestra materia prima es la arcilla, con lo cual pues está un poco fuera de toda esa dinámica, pero sí es cierto que nosotros como proveedores, como cadena de valor, también hemos sufrido mucho este incremento de costos porque pues les cuento que en el caso de Nova Ceramic casi la mitad del costo del producto es energía. Nuestros hornos funcionan con gas natural y las fábricas pues tienen un consumo eléctrico también muy alto. Entonces, pues si consideramos que todo el tema energético pues también se ha visto muy influido por estas subidas de precios, realmente nosotros también nos hemos visto muy afectados. ¿Y de qué manera nosotros podemos contribuir a que pues todas estas subidas que nos vienen dadas y que no podemos evitar, cómo podemos hacer para que no se trasladen al resto de la cadena de la vivienda? Pues en primer lugar lo que podemos hacer es optimizar mucho más nuestros procesos, investigar mucho para ver de qué manera podemos mejorar la tecnología. En muchos casos la tecnología de fabricación nos permite reducir costos. En otro sentido, lo que también podemos hacer es crecer para conseguir economías de escala. Generalmente, cuanto más grande eres, pues mejor acceso tienes a mejores productos y a mejores precios. En el caso de Nova Ceramic, pues ya somos el fabricante de materiales de arcilla cocida más grandes de todo el continente americano. Entonces, pues todavía podemos crecer más, obviamente, y de hecho, pues en el mercado mexicano, como vemos, todavía hay muchísima demanda sin atender, entonces podemos todavía crecer más. Y el tercer punto donde nosotros podemos intervenir para ayudar a toda esta cadena de la vivienda a que los costos sean más bajos es investigando en nuevos procesos, nuevos sistemas constructivos, nuevos materiales. Y eso es algo que hemos estado haciendo. Precisamente, pues llevamos ya más de un año donde la actividad ha sido muy baja y eso nos ha permitido a nosotros investigar mucho. De hecho, ahora les invito a que posteriormente a este panel escuchen a mi compañero Javier Arenillas, que nos va a presentar pues el fruto de todas esas investigaciones que hemos estado haciendo durante este año y en qué línea van estas investigaciones. Bueno, pues estamos en un país que primero tiene muchas incidencias. Es un país sísmico y por lo tanto debemos tener cada vez materiales que sean más resistentes y que también sean más ligeros, porque sobre todo en las ciudades estamos yendo hacia construcción vertical y por lo tanto en un edificio cuanto más alto sea, pues más incidencia tiene el peso de toda esa estructura o de los muros en el caso nuestro. Por lo tanto, debemos intentar conseguir cada vez materiales que sean más resistentes y a la vez más ligeros. Y luego también pues estamos en un país que es muy grande y tiene diferentes zonas climáticas donde pues igual hay zonas donde la temperatura es mucho más neutra a lo largo de todo el año, como el centro, la Ciudad de México, pero luego tenemos otras zonas donde las temperaturas son muy extremas, tanto en calor como en frío. Y de esa manera nosotros, ¿cómo podemos contribuir a que en esas zonas de climas extremos podamos ofrecer productos que ya en sí mismos aíslen la vivienda de esas temperaturas extremas? Entonces, nosotros en el caso de Nova Ceramic, pues les puedo decir que tenemos en nuestro catálogo alrededor de 400 productos diferentes. Realmente, pues la historia reciente nos ha dado a ver que en el caso de los muros, pues para casi todos los muros se usaban los mismos materiales. Hay una serie de materiales muy tradicionales en México que aún se siguen usando muchísimo y parece como que pues esos materiales valen para cualquier cosa. Y hace años pues sí valían para cualquier cosa. Ahora no. Se puede seguir construyendo con esos materiales, obviamente, no hay ningún problema, pero la tecnología, la evolución, el avance de las materias primas, de los sistemas constructivos, nos hacen que podamos tener
un material diferente para cada tipo de muro, porque cada tipo de muro requiere de algo diferente. No es lo mismo en una zona de clima extremo los muros exteriores de una vivienda, donde sí le está pegando la temperatura continuamente y por lo tanto la vivienda hay que aislarla, que muy diferente, imaginaos un muro que separa 2 habitaciones de un hotel. Ahí lo que se requiere es aislamiento de ruido principalmente. Por lo tanto, si nosotros nos fijamos en cada muro de cualquier tipo de construcción, sea vivienda, sea plaza comercial, hotel, hospital, escuela, lo que sea, cada muro tiene unas características diferentes. Incluso en nuestra propia casa no es lo mismo el muro que separa nuestro departamento del de al lado que el muro que separa la recámara del baño. Por lo tanto, pues, ¿por qué tenemos que utilizar el mismo material en cada uno de esos muros? Podemos utilizar materiales diferentes. Y en eso es en lo que estamos especializados en Nova Ceramic y seguimos investigando continuamente. Nova Ceramic hace 5 días precisamente cumplió 30 años. Es empresa mexicana, llevamos 30 años en México haciendo materiales para el mercado mexicano, porque pues, somos empresa mexicana, nuestras materias primas son mexicanas, nuestros trabajadores son mexicanos, es decir, algo que también se comenta mucho en los últimos tiempos, hablando de que si empresas extranjeras que traen las multinacionales, que traen los productos de fuera, que son productos más caros, que no colaboramos a la economía nacional. Nosotros no tenemos ningún problema con eso. Nova Ceramic es una empresa totalmente mexicana. Sí es cierto que Nova Ceramic pertenece a un grupo mucho más grande, que es multinacional, y eso además es beneficioso para México, porque nosotros, por ejemplo, tenemos fábricas en España, lo que nos permite beneficiarnos de procesos y de sistemas y de investigaciones que se están haciendo en Europa y que a lo mejor aquí no existen todavía. Por ejemplo, os puedo dar una idea, nosotros hemos traído a México la primera impresora digital sobre ladrillo. Eso nos permite, el conocer otros mercados, nos permite que podamos hacer en México materiales, el material tradicional, el ladrillo, con todas sus características de resistencia, de térmica, de acústica. Sin embargo, ahora le vamos a ofrecer diseño, vamos a hacer variedad de colores, variedad de texturas, vamos a poder simular otros materiales que a lo mejor en una construcción no pueden ser adaptables. Por ejemplo, la madera, por ejemplo, en algún tipo de construcción, a lo mejor puede tener sus limitaciones y podría ocurrir que quien quiera dar un aspecto de madera a su construcción podría utilizar todas las ventajas del ladrillo con el aspecto de la madera. Eso lo vamos a poder ofrecer nosotros ahora, lo veréis dentro de un momento por parte de mi compañero Javier. Entonces, para no alargarme mucho más y respondiendo, concentrando la respuesta en la pregunta que me has hecho, ¿cómo podemos contribuir los proveedores a salir de esta situación que estamos, donde todos vamos a tener que apoyar? Pues en primer lugar, ajustando nuestros procesos, investigando, haciéndonos, si es posible, cada vez mayores para conseguir economías de escala y, en último lugar, hay algo que a lo largo de estos 3 días se va a hablar mucho también, debemos contaminar cada vez menos. Es algo donde en Nova Ceramic estamos muy enfocados. Ya hace unos años hubo un reporte, un informe de Sociedad Hipotecaria Federal del ciclo . Perdimos al licenciado... Y podemos decir muy orgullosos que Alejandro Rodríguez, sí. Continuamos con ese reporte, verá que los materiales de Nova Ceramic pues son de los que menos gases de efecto invernadero emiten a la atmósfera en México. Y con esto paro mi intervención. Gracias. Muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias. ¿Se nos ha ido el sonido, Jaime? No, sí, está Luis Alberto Moreno. ¿Está teniendo problemas también? No, estoy aquí a tus órdenes. Estoy esperando que me indiquen. Como llegué tarde por problemas técnicos, bueno, respeto a la palabra. Adelante, Alberto. Hola a todos. Empezó. Buenos días. Y una disculpa por la situación de la demora en mi entrada. Yo tengo una pregunta para el licenciado de Cofinese.
con respecto a la situación en que tenemos que ver nosotros con otras secretarías de manera transversal. Ustedes como líderes de la Secretaría de Economía, ver que se hagan reglamentos y leyes promotores, no restrictivos. Necesitamos ver que esto promueva la generación de la economía en México y no que restrinja la misma economía. Y vemos que desgraciadamente tanto en la parte federal como en la parte estatal y ya no se diga en la parte municipal, la gran mayoría son leyes y reglamentos que detienen la inversión, que no apoyan la inversión. Entonces, como pregunta es, ¿ustedes han visto esta forma en que todas estas partes que intervienen, los tres órganos de gobierno, así como algunas de las ocasiones hasta la parte legislativa, contribuyan en generar leyes promotoras? A ver, no entiendo bien tu pregunta. Si me dices, dame 3 leyes que restringen, dame 3 políticas que no favorecen, dame 3 elementos que obstruyen, podría abordar, pero esa manera tan genérica para poder contestar algo particular, pues no creo que no embona. Dame 3 y 3, y con mucho gusto. Bueno, por ejemplo, en las zonas urbanas de Puebla, voy a hablar de la zona que conozco, ¿no? Las zonas urbanas de Puebla, donde los usos de suelo están necesitamos que estén altamente densos, que se busque la altamente densidad de los usos de suelo, y que en vez de que busquen alternativas los municipios para hacerlos más eficientes esos usos de suelo, buscan la manera de que tengamos que dar, por ejemplo, el 20% de áreas de donaciones en espacios muy pequeños. Esto es totalmente restrictivo y no produce inversión. No hay forma. En la parte estatal, muchas de las veces, aquí en Puebla sucede que los aparatos de protección civil, así como de ecología, en vez de que te den alternativas para contribuir en las zonas ecológicas, te detienen también la forma de trabajar y no se ve circunstancias que apoyen esa inversión también. Es decir, por ejemplo, te dicen, vamos a hacer zonas de contención de agua en las zonas boscosas, pero todo lo que tú participas con la parte técnica no se ve que se haga en la parte para beneficiar las subsecuentes construcciones de infraestructura, ¿no? Para nuevos fraccionamientos. Y en la parte federal, por ejemplo, todo lo que se refiere a seguros de calidad de la parte de Infonavit, por darles un ejemplo. Eso, en vez de que nos den nosotros diferentes alternativas de negociación para ver la parte del seguro de calidad, restringen nuestra forma de trabajar y detienen la inversión misma de nosotros como promotores de esta vivienda. Esos son ejemplos que se me ocurren ahorita y que digo, a lo mejor debe de haber muchos más, pero que los tengo aquí presentes en mi cabeza, ¿no? En el radar. Bueno, pues cada uno de ellos tendrán que ventilarse con las instancias. Uno es municipal, otro es estatal y otro tendrá que ver con el Infonavit, con el Fobiste, con la instancia que tú correspondas. Lo que no veo es, lo que veo es que hay una inquietud acerca de una problemática particular y a mí me hubiera gustado pues que quien está al frente de recibir esta inquietud, esta necesidad, pues lo esté respondiendo. ¿Desde cuándo está haciendo esto? ¿O bajo qué mecanismo? Bueno, me callo y participa tú. No, me equivoco a hacerte la pregunta. Entonces, como parte de la Secretaría de Economía, no es la instancia correcta para atender esta circunstancia. Vamos a hacerla de lado y ya continuamos, perdón. Bueno, si me permiten participar, yo soy una convencida de que
las mesas de diálogo ayudan a encontrar, a recoger las inquietudes y a irlas canalizando y encontrando alternativas, porque sabemos que tenemos un reto grande. A mí me ha tocado participar en el Cofinese, de ahí conozco a Héctor y sé que estatalmente van justamente haciendo las preguntas y para ir atendiendo los temas específicos y resultan de gran valor. Yo, en el caso de ahorita que escuchamos al licenciado Alejandro, y gracias otra vez por acompañarnos de Nova Ceramic, veo que para afrontar el COVID ustedes han recurrido a la innovación, a temas de optimización, reducción de costos. Hay innovaciones que son del proceso y luego hay innovaciones que son muy disruptivas. Y yo me pregunto si en esta investigación que ustedes han hecho, se han planteado la opción como de buscar a otros actores, buscándolos o cómo pudiéramos encontrar sinergias para generar innovaciones disruptivas que realmente nos lleven a la solución del problema que está, creo, muy focalizado en la vivienda de bajos ingresos o en el segmento de población de bajos ingresos que representa el 74% de la economía y que ahorita no tienen una solución de vivienda. ¿Cómo en conjunto, cómo se imaginan, y en esta experiencia que han tenido ustedes de innovación, cómo se imaginan un diálogo de actores? Bueno, tenemos aquí a un actor importantísimo, que es la Secretaría de Economía. ¿Cómo nos visualizan o qué ideas pudiéramos sacar ahorita en conjunto enfocadas a resolver este reto? Porque lo comentaba también Héctor, dice, es un tema de seguridad nacional. Yo me quedé con esa frase que es como muy profunda, pues de la importancia de lo que estamos hoy aquí platicando. ¿Qué nos comenta el licenciado Alejandro? Sí, Aurora. Hay que poner el foco en diferentes sitios, o en diferentes zonas, si nos vamos al segmento de vivienda de población de más bajos recursos, incluso deberíamos plantear un análisis y una situación cuando estamos cerca de los grandes núcleos urbanos, Ciudad de México, por ejemplo, donde es necesaria ese tipo de vivienda, pero las circunstancias son unas diferentes a si nos vamos a toda la zona del sureste, donde pues nosotros hemos llegado a llevar material para hacer casas y tener que cruzar el arroyo, bajar el material de los camiones, subirlo en canoas y pasarlos al otro lado del arroyo o del río para poder llevar el material al otro lado. Entonces, realmente sí estamos viendo que no conseguimos encajar todas las piezas para que esa vivienda para la población de más bajos recursos podamos avanzar con ella, es donde más rezago tenemos. Pero yo precisamente soy el vicepresidente de proveedores de Convives, donde realmente sí vamos buscando. Convives está especializado precisamente en eso. Todos los asociados de Convives estamos muy enfocados en cómo encajar todas esas piezas para que la población, la no atendida generalmente, pueda tener una vivienda. Entonces, trabajamos con la SEDATU, trabajamos con Infonavit, con Fobiste, con Conavi, precisamente para eso, para ver de qué manera podemos entre todos buscar cómo encajan todas esas piezas y también en ese tipo de vivienda y en el resto trabajamos con desarrolladores, con los que ya son clientes nuestros desde hace muchos años. Nosotros no somos un proveedor tradicional, donde cualquiera que necesita ladrillo va, compra ladrillo, se lo lleva y lo pone. En el caso de Nova Ceramic somos una empresa que se vincula mucho con todo el proceso y se vincula mucho con el cliente hasta el punto de cómo podemos optimizar. Te voy a dar un dato básico o que se nos da. El hecho de participar con un constructor de vivienda de bajos recursos en el diseño de ese proyecto que va a hacer. Si nosotros movemos en esos planos, movemos un muro o dos muros 5 centímetros, podemos estar consiguiendo que
el muro encaje a piezas completas. Estamos consiguiendo que no haya cortes en las piezas, por lo tanto estamos teniendo menos desperdicio, estamos ejecutando antes esos muros. O sea, son cosas realmente muy simples, pero muy simples porque las vemos ya, porque las estamos trabajando, pero realmente trabajamos en cosas muy puntuales para conseguir ahorros. Y en el caso de vivienda para población de bajos recursos, ¿qué planteamos, por ejemplo? Planteamos colaboración entre proveedores. Tenemos que llegar muchas veces a zonas donde es muy difícil llegar y donde a lo mejor, ahora sobre todo que toda la estrategia pública va hacia la autoconstrucción y hacia la autoproducción, cada persona, cada familia va a querer hacerse su casa donde tiene su terreno. Y es probable que pues para hacer esa casa realmente va a requerir muy poco material, donde hay proveedores que se manejan en volúmenes muy grandes y no es costeable llevar muy poco material a esa casa. ¿Qué podemos hacer? Pues si nos coordinamos entre todos, pues va a haber varias familias, va a haber, e incluso el gobierno municipal puede identificar quiénes son los habitantes que quieren hacerse casas en sus predios y podríamos colaborar para optimizando la logística. Incluso hemos llegado a plantear, en el caso de algún municipio, alguna comunidad, que nos dejen un lugar donde almacenar. La logística es muy importante porque muchos de los proveedores, sobre todo los grandes, tenemos las fábricas en determinados sitios y entonces la logística encarece mucho el llevar el producto a zonas muy lejanas. Entonces, cuanto más grande es el vehículo donde movemos nuestros productos, más conseguimos optimizar los costos de flete. Por lo tanto, lo que nos interesa es poder llevar, imagínate un full, un tráiler a una zona muy lejana y aunque en ese lugar la necesidad de vivienda sea menor que nuestra capacidad de producto, podemos estar almacenando esos materiales en algún centro que la comunidad o el municipio nos puede prestar, no sé, por decir algo, la parte de atrás de la iglesia, el patio del colegio, lo que sea, cualquier predio que tenga, para que varios proveedores podamos almacenar el producto ahí y optimizamos la logística. Entonces, no solo se trata de qué hacemos nosotros internamente para conseguir que nuestros procesos sean mejores, que nuestras materias primas sean óptimas, que todo eso cada uno lo estamos haciendo ya. Pero luego tenemos que colaborar entre nosotros, porque pues, una casa pues, puede llevarse 14, 20 tarimas de ladrillo, pero a lo mejor se va a llevar 2 ventanas y una puerta. Entonces el proveedor de ventanas, pues ¿cómo hace para llevar a ese lugar tan lejano solamente una puerta y 2 ventanas? Es muy caro eso. Entonces, a través de asociaciones como Canadevio, a través de asociaciones como Convives, en este caso donde yo soy el vicepresidente de los proveedores, lo que intentamos hacer es buscar las colaboraciones para optimizar entre nosotros, poder optimizar todo lo que puede ser. Optimizamos los fletes, se podría utilizar un mismo vehículo para llevar productos de diferentes proveedores. Todo eso lo estamos viendo desde las asociaciones porque realmente sí consideramos que debemos, o sea, no debemos mirarnos solamente para nosotros, nuestro producto y nuestra situación como empresa, sino que debemos colaborar a que todo ese engranaje, toda esa cadena que tiene un objetivo, y en este caso de la vivienda social, necesitamos optimizar al máximo porque los presupuestos son muy ajustados. Entonces necesitamos optimizar al máximo toda la cadena de costos para que se pueda llegar al presupuesto necesario para construir esa vivienda. Entonces, desde nuestra parte lo que hacemos es colaborar a través de las cámaras, a través de las asociaciones, colaborar con el resto de los proveedores y con quien va a construir la vivienda para optimizar el diseño de esa vivienda y además para intentar coordinarnos entre los proveedores para ajustar al máximo esos costos. Somos al final una cadena de valor. Muy importante lo que comentas y necesitamos cómo coordinarnos, quién lidere eso. Nomás comentar que está abierto el chat para preguntas por si quieren empezar a preguntar y al final las tomamos y le doy la palabra a Jaime. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Ingeniero Héctor, me da mucho gusto que mencione que la vivienda, el tema de la casa es un ancla, ¿verdad? Para el sector social, es un asunto de seguridad, es un lugar donde pues, la familia convive y donde le da mucha tranquilidad estar dentro, poniendo en énfasis un poco todo lo que hemos hablado, pues este tema de la pandemia ha puesto mucho en entredicho el tema de la globalización. O sea, el tema, por ejemplo, productos de China, que es muy común que se utilicen en la vivienda,
pues ahorita con esa falta de proveeduría que hubo a principios de año debido a este COVID-19 que inició allá, y mucho de la proveeduría sufrió muchos descalabros, lo que es la proveeduría que no es nacional, a pesar de que muchos de los productos que utiliza la vivienda, son 37 ramas de la actividad económica que activa lo que es la actividad de la vivienda, tomando en cuenta las cuatro patas que mencionó la mesa, que es la iniciativa privada, lógicamente el sector social y el público. ¿Qué papel puede tomar la COFINESE? Yo creo que más bien regionales, en cómo poder llevar esos valores agregados. Por ejemplo, el caso de Sonora, que lo mencionó ahorita como industria aeroespacial. Somos de los más altos, somos el estado, inclusive de los países más altos productores de cobre. Y en Sonora no se lleva esa transformación de cobre a producto terminado. Entonces, ¿cómo podremos lograr que la COFINESE, precisamente buscando generar empleo, buscando generar pues podemos sentarnos, conjugar esas cuatro patas de la mesa, precisamente para lograr esa actividad, y cómo no estar dependiendo de productos de China o productos de fuera, precisamente para algo tan básico como es lo que es la vivienda, ¿no? El tema de la vivienda en particular, y lógicamente para todos los sectores, ¿no? Está en silencio su micrófono, Héctor. Muchísimas gracias, Jaime. Muy buena pregunta. Excelente pregunta. Hay muchísimo por hacer. Mire, desde la oficina de la presidencia, desde la jefatura de la oficina de la presidencia en la que participaba, mi jefe era Poncho, y ahora con la desaparición de la misma, la secretaria Tatiana Cloutier desde Economía dice, bueno, vamos a hacer algo profundo, simple, sencillo, en el que podamos participar, podamos enlazarnos de una manera muy amigable, práctica y con resultados de corto, mediano plazo con la iniciativa privada y con todos los demás sectores en los que podamos participar. Y se definieron 4 ejes que yo le llamaría un plan. El plan está detrás de una plataforma estratégica. El primer eje tiene que ver con empresa, empleo y mercado interno. Ahí precisamente están temas de contenido nacional y regional. Ahí está en temas de vinculación con la banca. Ahí está tema de política industrial que tanta falta nos hace. Una política industrial y tecnológica que permita a todos quienes participan en procesos de manufactura, construcción, etcétera, encontrar un camino que les ayude y les facilite el hacer su trabajo. Ahí en esa parte, en ese eje, está contenido. Los 4 ejes tienen directrices y dependiendo del eje, pues es el número de directrices, y cada directriz, dependiendo de la directriz, tiene acciones. Ahí precisamente en ello está el tema de tramitología, que yo creo que es por donde la persona que preguntó hace unos minutos quería enfocar sus preguntas. ¿Cómo le podemos hacer para reducir la tramitología o mantenerla? Pero nada más que favorezca la inversión, el empleo y el crecimiento económico, y sobre todo que sea más rápida. El costo asociado con una tramitología es altísimo, son costos sombra que no los ve uno en la contabilidad, en los análisis financieros, y le pegan muchísimo al trabajo de un empresario. El otro eje tiene que ver con la inversión. ¿Cómo podemos fomentar la inversión, tanto nacional como extranjera? El otro eje tiene que ver con el mercado internacional. ¿Cómo podemos exportar? Tenemos tratados, tenemos convenios, tenemos relaciones bilaterales, o los podemos hacer con quien en un momento dado sea atractivo para nuestra balanza. Y finalmente tenemos un eje muy interesante. Ese eje se llama regiones y sectores. Entonces, ¿cómo podemos trabajar en las economías que existen en nuestro país, que tienen génesis diferentes, porque las regiones de nuestro México no permiten algo homogéneo?
en un paraguas muy grande sí existe, pero en particularidades pues hay situaciones totalmente diferentes, tan por el orden estatal y el orden municipal y los sectores. Entonces, si unimos estos 4 ejes, nos van a permitir entender más qué es lo que tenemos que hacer para trabajar, pues, en lo que yo considero que es el nombre de esta, porque me invitaron a un módulo que se llama cadena de valor, y luego andamos hablando de otra cosa. ¿Cómo podemos favorecer adecuadamente las cadenas de valor? Alejandro, de la empresa que representa, ha dado muy buenos ejemplos, ha sido muy puntual, me ha gustado lo que está diciendo, porque eso es lo que necesitamos. Necesitamos pensar en que la vivienda entienda y comprenda qué está pasando con los modelos de financiamiento que tiene frente. Pero también quienes ofrecen modelos de financiamiento tienen que ser más creativos para llegar al que desarrolla vivienda y no hacer programas o paquetes de crédito que no ayuden. En la parte de contenido nacional y regional, trabajar, hacer un listado, es muy simple. En la cadena de valor se hace un listado, cuáles son los insumos materiales, materia prima que estoy trabajando desde el exterior, y hasta a mi empresario puedo trabajar sobre una estrategia de integración vertical o integración horizontal para hacer otras tantas cosas desde México. Alejandro lo acaba de hablar. Dice, tenemos esto, es una empresa mexicana y lo hace aquí. Otras las traemos del extranjero, otras las hacemos en conjunto. Uno va viendo cómo sumarle contenido nacional. Y yo les puedo asegurar que seguramente al momento de trabajar, pues como bien dices, Jaime, vamos a encontrar con que hay de China, vamos a generalizar, de Oriente o de Europa o de los Estados Unidos, donde estamos en Tratado de Libre Comercio, insumos, materiales, bienes que podemos hacer en México. Y ahí interviene el Estado. ¿Qué quieres hacer? ¿Qué plan estratégico tienes para diversificación, para integración vertical? ¿Y cómo te puedo ayudar? Entra la banca de desarrollo, entra la banca de fomento. Traer tecnología, Jaime, eso es bien importante, lo que está haciendo Alejandro. Oye, pues si se necesitan diferentes materiales, pues los voy a ofrecer. Si se necesitan diferentes condiciones para las diferentes regiones de México, pues lo voy a ofrecer. La tecnología en construcción casi ha brillado por su ausencia, sobre todo en vivienda. Sigue siendo lo mismo, ladrillo sobre ladrillo. ¿Cómo podemos incorporar tecnología? ¿Cómo podemos traer mejores prácticas, benchmarks de otros países? ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Cómo puedo traer foros? ¿Cómo puedo traer alianzas, tratados para que lleguen al constructor y sobre todo baje el costo? Los temas de calidad, productividad y competitividad están asociados. La calidad es la necesidad que necesita, lo que está haciendo Alejandro, descubrir qué se necesita. La productividad tiene que ver con eficiencias y costos, y la competitividad tiene que ver con ser el mejor del ecosistema. Eso como que lo perdemos de vista y nos vamos a una guerra poco analítica de cómo tener mejor rentabilidad en el negocio sin buscar los cómo. Como que ponemos objetivos y no ponemos estrategias. Una estrategia es el contenido regional y lo estamos perdiendo de vista. Hay esquemas donde, miren, los monitores, somos el número 1 en el país en producir y manufacturar monitores. Sobre todo ahora, pues ya están de moda con las videoconferencias. El número 1 en el mundo. ¿Saben cuánto contenido nacional tienen los monitores? 3%. O sea, lo que le muevan, la patita que le muevan a ese producto, pues va a generar empleo, va a generar inversión y va a traer beneficios para el país. Trabajar con las agendas, sobre todo la Agenda 2030, y nos va a traer oportunidades también y beneficios de qué tenemos que hacer, porque pues necesitamos un país y un mundo, este tema sí es global, de mayor sostenibilidad. Y todos tenemos que participar y eso nos va a ayudar muchísimo. La vinculación con los 3 niveles de gobiernos es bien importante, pero no escopetazos.
tengo 2 años y cacho de trabajar en el sector público. Toda la vida he estado del otro lado del mostrador y la entiendo. Y estuve ligado a la industria de la vivienda, por cierto, en alguna de mis actividades, en un momento dado de mi vida. Y tirar escopetazos hacia el lado de los sectores de gobierno, ¿por qué haces esto? ¿Por qué no lo haces lo otro? No funciona. Tráeme y dime y ayúdame todos los días. Y el 90% de las horas a las cuales dedico este trabajo es a entender las necesidades de cada sector para ayudarles. Ese es mi trabajo. Pero mientras se tire de escopetazo, pues no se les va a poder entender. Tiene que ser una bala muy dirigida y de calibre 22, de las más chiquitas, para poder entender qué es lo que está pasando. Cerrar las brechas. Tenemos que cerrar brechas en la cadena de valor. Brechas en procesos, brechas en tramitologías, brechas en tecnología, brechas en la participación con la academia. Necesitamos trabajar muy cerca con la academia porque seguramente tienen desarrollos y elementos que a lo mejor ni conocemos y no los hemos visto. Desarrollar más a los proveedores. Y aquí pudiese darse ingeniería de reversa, porque ustedes tienen proveedores que en algunos casos son más fuertes que el desarrollador de vivienda. Los concreteros, los del acero, son más fuertes. Bueno, pues ahora hacer ingeniería de reversa, que desarrolla el cliente, no necesariamente que desarrolle el proveedor, y hacer esquemas de esos. Sáquenle provecho a reuniones como estas. Se hacen, le dedica uno, y se lo digo como iniciativa privada en su momento cuando estuve, le dedica uno 10 horas, 8 horas a estar en seminarios y en convenciones y en webinars como estos. Y a los cabos de los 3 días, ¿qué tal esto? Estuvo bien padre. Se trataron temas bien bonitos. ¿Y qué agenda traes para derivado de en lo que participaste? Nada. Pues no hay cadena de valor. O sea, ¿qué está haciendo Canadevi para que terminando, yo no sé cuándo termina esto, si hoy, si mañana, si pasado, cuántos días son, pero el día que termine, el empresario de Canadevi, el desarrollador de vivienda diga, le saqué valor agregado estar 3 días, 2 días ahí. No nomás decir estuvo muy bonito, estuvo muy, muy padre. Esa es la cadena de valor, pero como que no forma parte de la agenda. Hasta de los modelos de publicidad, de mercadotecnia, de cómo transmitirnos, de financiamiento, el inventario de tierras, el inventario de insumos para que bajen los costos, qué tanto trabajo con Hábitat, qué tanto trabajo con una cadena de proveedores responsable, qué tanto trabajo para ir en paralelo con lo que se está haciendo en el legislativo con políticas públicas y no al último decir, pues es que me pegaron así porque hicieron una política pública, por Dios, pues hay que trabajar en paralelo con ellos y a ver cómo puedo participar, cómo puedo ser exitoso en esto. Tendencias, el mundo está ahorita, es lo que sobran las tendencias, traerlas a la mesa y trabajar con ellas. Me quedé en 39 ramas, ya van en 37, pues yo creo que debería ser al revés. Yo hubiera esperado después de 6, 7 años que estuve cerca trabajando por ahí con la construcción y la vivienda, es que ahorita fueran 42 o 41, no para abajo. Y esto lo escuché en un seminario de Canadevi allá en Cancún, donde hicieron más fiestas que pláticas. Bueno, en aquel entonces así se usaba. Esa es la cadena de valor, que realmente pensemos en todo lo que está pasando en el ecosistema, las manchas urbanas, las tendencias, los cinturones. Ya ven ahorita cuánta vivienda hay desocupada. ¿Por qué? Por falta de visión, por a lo mejor elementos en donde privilegiaron una rentabilidad malentendida y pues terminó hasta ponchando algunas empresas que ya no están en el mapa. Esa es la cadena de valor y tenemos que verlo de principio a fin y blindarla por los laterales. Víctor, importantísimo lo que dices, o sea, cómo coordinar, porque somos como muchos actores y yo ahorita rescatando de lo que comentas, elementos muy valiosos como integración vertical, tecnología, mano de obra interna, alianzas, competitividad, tendencias, conceptos
importantísimos, y a veces nos ocurre que los actores quizás no tenemos todas las necesidades alineadas, y pues como que es importante esos espacios de convergencia que bien dices, o sea, ¿dónde nos podemos empezar a juntar? Creo que una de las ideas quizás que queremos transmitir es que con este tema, con el concepto de cadena de valor, es que el desarrollador es el último en una cadena y que somos la suma de nuestras eficiencias o de nuestras ineficiencias, y es lo que logramos entregar al final en la cadena. Bueno, así lo percibimos, pero bueno, a lo que voy es, hoy no te escuchamos. Tienes el mute, creo. Te voy a interrumpir un segundo en algo que es bien importante. Dependiendo, Aurora, dependiendo cómo construyas tu cadena de valor, ¿eres la última o eres la primera? Y sabes qué, Aurora, para mí, tú eres la primera en algo que es muy importante en mi vida, mi casa. Y a partir de ahí puede mejorar la calidad de vida, la de mi esposa, la de mis hijos, la de muchas cosas, porque me voy a estar motivado a teniendo una casa digna, habitable, confortable, térmica, bonita, estética, bien ubicada en muchas cosas de las que voy a hacer en mi vida. Ustedes son un elemento importantísimo en el inicio de una cadena de valor de todas las familias del mexicano. Son los últimos en el proceso de un modelo constructivo, pero son el inicio en la calidad de vida que busca pues cualquier ser en el planeta, particularmente de aquí de México. No, y deja tú, primero es que tenga una solución de vivienda, porque pues ahorita desafortunadamente hay gente que ni eso podemos llegar. Pero bueno, tratando de integrar y regresándome con Alejandro, porque la verdad también me coincido en que aportó elementos muy valiosos ahorita a la mesa. ¿Cuál ha sido tu experiencia ahorita en el ir y venir con autoridades? Vemos que ha sido exitoso en innovación, pero ¿cómo logras? Nos comentabas que te has sentado con Sedatu, con eso. ¿Cómo logras esos procesos? Igual es algo de aprendizaje para todos los actores en cómo aproximarnos para realmente concluir en una mesa o en un espacio, llámale mesa de contemplatividad, llámale, no sé cómo le podemos llamar, donde realmente estudiemos con verdadera objetividad y intención de búsqueda de la verdad por solucionar este tema, porque a mí me preocupa el tema de seguridad que comentaba Héctor, que nos decía, oye, esa gente que no tiene dónde vivir dignamente, es un tema, se va a revertir como sociedad, es de seguridad nacional. Yo coincido, me impactó mucho el término. ¿Tú, cuál ha sido tu experiencia? ¿Qué nos recomiendas? ¿Cómo hacer esos acercamientos? Alejandro. Realmente es muy sencillo, porque te sientas y lo primero que dices es, ¿qué necesitas? ¿Qué necesitas? ¿Cómo te puedo ayudar? Yo fabrico ladrillos, pero no solamente fabrico ladrillos, o sea, yo doy soluciones. La vivienda en México necesita ser ligera, necesita ser resistente, necesita ser térmica, tiene muchísimas necesidades. Entonces, dependiendo de con quién te sientas, la respuesta a esa pregunta, ¿qué necesitas y cómo te puede ayudar?, va a ser diferente. Como te digo, nosotros, Novaceramic lleva 30 años en el mercado. En 30 años han pasado diferentes gobiernos y hemos trabajado con todos los gobiernos. ¿Pero de qué manera? Pues de esa. ¿Cómo te puede ayudar? ¿Qué necesitas? Este año, por ejemplo, no este año, sino con este gobierno, nosotros estamos participando en el programa de mejoramiento urbano con la Sedatu. ¿De qué manera? Así. Román Meyer, ¿qué necesitas para tus proyectos? Necesito materiales de calidad, certificados, que tengan poco mantenimiento, que tengas una capacidad de producción alta, porque los voy a necesitar hacer muy, muy rápido los proyectos. Tengo un presupuesto que ejercer muy rápido. Ciudad de México, reconstrucción Ciudad de México. Ahí están materiales de Novaceramic desde hace varios años en la reconstrucción de la Ciudad de México.
nos sentamos con César Cravioto. César, ¿qué necesitas para que podamos hacer esto como tú necesitas hacerlo? Y realmente la pregunta pues, es así de sencilla. ¿Qué necesitas? Estamos en el aeropuerto, en el famoso aeropuerto de Santa Lucía. Pues igual nos sentamos, ¿qué necesitáis para...? Y yo tengo esto, te puedo ofrecer esto, no solamente en material, o sea, yo te puedo ofrecer asistencia técnica, te puedo ofrecer capacitación para tu mano de obra, para que el material quede bien, te puedo ofrecer muchas cosas, no solamente un producto. O sea, te voy a dar solución a tu problema. Entonces, mi especialidad, por ejemplo, hablando de Novaceramic, son los muros. ¿Qué necesitas para los muros de tu proyecto? Está súper interesante. La pregunta es muy sencilla, a veces la respuesta pues, no es tan sencilla, pero realmente el proveedor lo que tenemos que hacer es, tanto con sector público como con sector privado, con los desarrolladores, hacemos lo mismo. Traes un proyecto, vemos qué proyecto es, qué nivel, si es en altura, si es en horizontal, qué necesitas, cómo te puedo ayudar. Nosotros trabajamos con los organismos, trabajamos con la Sociedad Mexicana de Ingeniería Estructural, con la Sociedad Mexicana de Ingeniería Sísmica, trabajamos con el Centro Nacional de Prevención de Desastres. O sea, realmente nosotros no fabricamos ladrillos y vendemos ladrillos. Somos, como dices, un eslabón más de la cadena de valor, pero contribuimos mucho más que con ofrecer un material al mercado. Nosotros ayudamos a que donde haya un problema, pues nosotros seamos parte de la solución. Oye, Alejandro, es muy, muy importante la forma en que lo abordas, porque creo que para poderte sentar también debe haber como un ámbito de confiar en que nos estamos sentando con la mayor voluntad de resolver las cosas, y creo que si bien ha habido malos ejemplos, hay muchos actores también que traen ese ADN, o traemos y queremos realmente lo mejor para el país, para el sector y para todos. Bueno, yo en este momento le voy a ceder la palabra a nuestro presidente, Gonzalo Méndez, quiere dirigir un mensaje, y pues Gonzalo, adelante. Muchas gracias, Aurora, te agradezco mucho. Pues me da mucho gusto saludarlos. Héctor, bienvenido a Canadevi Nacional. Muchas gracias por aceptar la invitación de platicarnos sobre la cadena de valor. Lo aprecio y lo agradezco mucho. Por favor, envíale un saludo a la secretaria Tatiana Cloutier, de nuestra parte, de Canadevi Nacional. Y Alejandro, pues, qué decir también, bienvenido a Canadevi, a este espacio, que Canadevi es tu casa, lo has hecho durante mucho tiempo en la Canadevi. Les vemos como eso, como una empresa asociada a nuestra industria, y bienvenido. También agradezco mucho a mis compañeros desarrolladores panelistas, empezaron por Aurora, que es un referente en la industria de hacer bien las cosas, lo mismo Jaime y Beto en Puebla, que también es un gran desarrollador de Puebla, Alberto Moreno, a quien se le aprecia y se le estima. Jaime, pues ya lo digo, es un entrañable amigo mío y también una gente muy valorada en Sonora. Bueno, pues decir, Héctor, que tienes mucha razón. Estos espacios de estos encuentros, del Encuentro Nacional de Vivienda, que deba servir para eso. Si nos vamos nada más con que estuvimos aquí 3 días y nos la pasamos bien y no aprendimos nada, no serviría de absolutamente nada. Tienes toda la razón. Debe ser un espacio de aprendizaje, de mejora continua, de las mejores prácticas, de ver cómo sumamos. Yo creo que, le decía yo en mi intervención con el secretario Meyer, que es momento de estar juntos, sociedad, gobierno y empresarios, para sacar el país adelante con innovación, con creatividad. Y para eso, desde la Secretaría de Economía, que ya empezábamos desde Poncho Romo, donde tú estuviste mucho tiempo con él, a generar las mesas de diálogo de la cadena de valor. Me parece que ese es un gran pendiente que puede ser que la podemos retomar en la Secretaría de Economía y formalizar estas mesas de la cadena de valor. Ojalá te invito, que te des espacio, Héctor, para que escuches al doctor Santaella, el presidente de la Junta de Gobierno del INEGI, que hoy nos hablará del Censo de Población y Vivienda, que seguramente ya lo has escuchado mucho, pero puntualmente hoy hablará del estudio que han hecho el INEGI junto con Canadevi sobre un estudio que le han llamado Conociendo a la Industria de la Vivienda. Y hoy, de lo mucho que no adelanto todo lo que nos dirá, pero de lo que confirma es que esta industria es una industria que en los últimos 6 años ha crecido por arriba del Producto Interno Bruto, que se consolida como la principal industria generadora de empleos,
con 2.5 millones de empleos directos y otros tantos de manera indirecta. Y que no hay ninguna duda que puede ser una de las 4 turbinas que pueda hacer despegar el avión y mantenerlo en vuelo con una velocidad de crucero que nos permita llegar a buen puerto, a aterrizar de manera correcta hacia donde queremos llegar. Entonces estamos en la industria correcta, estamos en una industria que podemos dinamizar y fortalecer la economía. Y para eso les necesitamos. Hoy yo sé que te toca estar del otro lado del mostrador, ya nos dijiste, pero eres empresario y hoy te toca estar allá. Entonces nos necesitamos industriales y gobierno y ponernos de acuerdo. Entonces me parece a mí muy útil, muy productivo que hoy estés con nosotros, al igual escuchar ejemplos como el que hoy nos platica Alejandro de innovación, para juntarnos la industria con los industriales, con los demás industriales. Esta era una iniciativa que nuestro amigo y muy querido amigo Paco Cervantes, que tú le conoces muy bien, de Concamín, llevó adelante con Poncho Romo, de cómo hacer, y yo participé en muchas ocasiones con Poncho, cómo hacer para instalar estas mesas de diálogo de la cadena de valor. Hoy tenemos un problema, y el problema que queremos compartir contigo, yo te pido una disculpa porque estuve un poquito en una asamblea nacional, una asamblea estatal de Veracruz que tuve que intervenir, pero te planteamos un problema que seguramente ya lo escuchaste y lo conoces muy bien. Tenemos el incremento en algunos insumos, por ejemplo, como es el acero. Es una gran bronca la que tenemos, que necesitamos dialogar con los acereros. Necesitamos escucharlos, entenderlos, pero también que nos entiendan. Que entiendan que juntos debemos sacar el problema adelante y que no nomás se trata, y que así lo queremos ver, de una especulación mundial del acero, sino queremos entender su problema, pero también queremos que entiendan en dónde estamos nosotros parados y qué podemos hacer en conjunto. Para esto necesitamos a la Secretaría de Economía, necesitamos a ti, a la Secretaria Cloutier, para entendernos y buscar salidas, buscar alternativas, dialogar y encontrar cómo sí podemos ser más productivos, más eficientes, bajar los costos y entregar una vivienda adecuada, sobre todo a ellos que hoy estamos en falta porque no hemos podido llevarles una vivienda adecuada a la gente que menos tiene. Y decir que aquí está esta industria pujante, difiere un poquito con tu punto de vista, hoy lo dirá el doctor Santaella, qué significa la vivienda, la construcción de vivienda en el entorno, que seguro lo conoces muy bien, en el entorno nacional y la perspectiva que tiene INEGI, que y también escucharemos al secretario de Economía, que también lo he platicado con él, que consideran que a partir de esta industria se puede dar un gran dinamismo a la economía. Y creo que hace mucha falta el diálogo entre la Secretaría de Economía y la Canadevi. Y te invito a que nos abras las puertas contigo, Héctor, y con la secretaria Tatiana, quien tenemos una buena relación y la queremos estrechar para poder trabajar Canadevi y la Secretaría de Economía. Y lo mismo digo de ti, Alejandro, muy bienvenido. Son ustedes un caso de ejemplo, innovador, que necesitamos estar muy cerquita de los grandes proveedores para seguir haciendo cosas muy buenas en conjunto. Gracias, Héctor, gracias, Alejandro, y abro el diálogo, Nada más, no estamos terminando, abro el diálogo. Bueno, no sé si alguien quiera tomar la palabra. Alejandro. No, pues yo también agradecer a la Cámara pues esta oportunidad que nos da para realmente pues hablar de los temas y ver cómo entre todos podemos buscar soluciones. No se trata de quejarnos, sí, lo traemos en nuestro ADN, o sea, tenemos que quejarnos porque pues forma parte de nuestra forma de ser, pero a partir de ahí también buscar soluciones. Quejándonos solamente no vamos a llegar a ningún sitio. Tenemos que hablar, tenemos que coordinarnos todos y además pues a través de las cámaras también. Las cámaras nos ayudan mucho a poder tener una interlocución con otras asociaciones, con gobiernos. Hay veces que nosotros solos pues se nos dificulta, podríamos, pero se nos dificulta poder llegar a sentarnos en determinadas mesas. Entonces yo agradezco muchísimo también a la Canadevi por ofrecernos esta oportunidad. Y muchas gracias, al contrario, Alejandro, por acompañarnos. Héctor, no sé si a manera de cierre, nomás un comentario final. Sí, cómo no, muchas gracias. Bueno, primero le tomo la palabra a Gonzalo, desde luego vamos a trabajar, vamos a hacer una mesa de trabajo o a continuar la misma que ya traían desde la oficina, en donde se haya quedado y retomarla, sumarle
los nuevos puntos, los nuevos elementos que en este momento sean necesarios para apoyarles. Reitero, no sé dónde probablemente habré mal comunicado algo acerca del sector en cuanto a su economía. Por el contrario, es un sector que respeto muchísimo. En mi ADN lo traigo, porque trabajé un tiempo dentro del sector y para mí es uno de los sectores de mayor dinamismo, de mayor crecimiento, de mayor empuje, pero que se tienen que ir mejorando los esquemas para que sea sobre todo un sector de mucha vanguardia y que no se vaya quedando en sus procesos. Tal vez por ahí fue donde se pudiese haber malinterpretado, que los procesos sí necesitan de todo el sector ir más a lo que está ocurriendo, ser más de vanguardia, con mayor tecnología, pero en cuanto al impacto económico, pues, por Dios, es de los principales en este país. Trabajar en la mesa y buscar la transversalidad que pueda ofrecer y apoyar la Secretaría de Economía, desde luego lo propio de la misma, con mucho gusto apoyarles, y la transversalidad que luego, pues ahí es donde en ocasiones se pone difícil el tema, pues también participar y buscar, pues no hay peor lucha que la que no se hace, los bolsillos están llenos de nos, pues hay que buscarle a que los no salgan de los bolsillos y entren los sís. Ese además es el espíritu que busca la secretaria Cloutier en esos 4 ejes: mercado interno, empleo, empresa, inversión, mercado internacional, sectores y regiones. Con eso yo creo que tenemos bastante tarea por hacer y trabajar juntos a través de una mesa de trabajo que considero que sería lo más sano y prudente. Y dentro de los Canadevis, dentro de los cofineses, también pues invitar a los empresarios del desarrollo de vivienda a que se unan a los cofineses de su estado, su región, porque ahí vamos a encontrar respuesta a las particularidades, a las situaciones ya muy, muy, muy de detalle de estas mesas. Por cierto, el jueves tenemos una reunión nacional con presidentes y consejeros de cofineses con la secretaria. O sea, estamos trabajando en ello. Héctor, aprovechando el foro y una pregunta que me hacen aquí de los invitados, la semana pasada aquí en Sonora estuvo el maestro Arturo Herrera Gutiérrez. Le comentamos sobre el tema, tanto aquí en Sonora, en Hermosillo, en Sonora y a nivel nacional, el tema de los registros públicos y los catastros. Esta pandemia ha llevado a mostrar mucha debilidad y mucha falta de tecnología en la modernización de los registros públicos y los catastros. El maestro Herrera entiende perfectamente bien el tema por como me contestó, y está dispuesto. De hecho, nos apuntamos Sonora en ser uno de los proyectos pilotos precisamente para la modernización de estos registros catastrales. No sé si cae dentro del área también de la Secretaría de Economía, pero yo creo que cae dentro de las 4 patas de la mesa, ¿no? Porque entran temas sindicales, porque son operados, los catastros y los registros públicos siguen siendo operados con libros mayores, con anotaciones con pluma y borrados con leaky paper, literalmente, en la cual llegan a faltar hojas, llegan a faltar cosas, y es un proceso muy fácil existen tecnologías, ya existen software, en la cual pues nosotros, ahí sí cae fuera de nuestra área de alcance, ¿no? Entonces sí le pido mucho, nos apuntamos aquí en Sonora otra vez, seguramente para hacer proyecto piloto de innovación en los registros públicos, porque hay que recordar que estos registros públicos son nuestras cajas registradoras, son nuestras facturadoras. Nosotros no facturamos si no tenemos una escritura. Entonces, lo quiero agregar ese a la mesa, ¿no? Y ya lo trae en tema el secretario Arturo Herrera, que seguramente ahorita después de la comida va a estar con nosotros y le mencionaremos este tema. Entonces, súper importante y se sale de nuestras áreas de alcance como proveeduría o como tecnología. Cae dentro de las áreas más bien de los gobiernos estatales y municipales más bien, pero no les alcanzan los recursos para esta modernización. No es tanto lo que se requiere en los registros públicos,
simplemente es un poco de empuje desde el nivel federal y poderlos ayudar a llevar a cabo esta transformación. Con mucho gusto, Jaime, claro que sí. En los temas que ahora la pelota se las dejo del lado de ustedes, en los temas que más rápido podamos hacer esta mesa de trabajo, en el cual estoy a sus órdenes para abrirla a la brevedad, súbanlo y vamos a empezar ahí con los temas que más estén urgiendo a su cámara para poderlos responder desde lo que la Secretaría pueda hacer, que eso es un poco más cómodo, y con el apoyo a la transversalidad para saber dónde está el problema de esta naturaleza. Uno de los temas que traemos en la Secretaría de Economía, que coincido totalmente contigo, Jaime, es una buena cantidad de N registros siguen siendo obsoletos, algunos hasta se hacen todavía a manita, se hacen de una manera que pues dices, oye, pues por favor, ya estamos en el siglo XXI, vamos a hacerlo de otra manera. Con mucho gusto, encantados, claro que sí. Muchas gracias, don Héctor. Gracias. Bueno, pues en atención al tiempo, tenemos que cerrar el panel. Nuevamente agradecemos a los participantes su tiempo, su conocimiento y su buena disposición. Y pues cedo la palabra a la moderadora para continuar con las siguientes mesas. Gracias de nuevo a todos. Gracias, ingeniera. Creo que el presidente se va a despedir primero, así que le regreso la voz al presidente. No, bueno, pues muchísimas gracias, Héctor. Pues entonces estamos amarrados. Seguramente te vamos a buscar por ahí. Muchas gracias por tu disposición. También nosotros te tomamos la palabra. Gracias por tu disposición para abrir el diálogo a través de la Secretaría de Economía. Cuentas con la Canadevi Nacional y será un placer trabajar juntos. Alejandro, pues de pronto hay que armar el comité de proveedores de la Canadevi Nacional, que hemos trabajado de manera informal, así es que serás invitado a que lo encabecemos. Así es que enhorabuena a ustedes dos, a Héctor, Alejandro, y muchas gracias a mis compañeros panelistas, a Aurora, a Jaime y a Beto. Un abrazo a todos. Muchas gracias al ingeniero Héctor Guerrero Herrera, al licenciado Alejandro Rodrigo Torres y a los moderadores de esta plática por su participación.